Bueno, soy la licenciada Martín, para los que no me conocen. Vamos a comenzar la unidad 2. Yo esto ya lo había dado, pero no se grabó correctamente porque mi computadora es vieja. He hecho muchísimos intentos para hacerlo. Ahora vamos a ver si ahora me sale. Yo he hecho acá un esquema de lo que es el circuito mayor y el circuito menor. Si ustedes se fijan, esto es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Esto es un esquema. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. A la aurícula derecha llega la vena cava inferior, que trae la sangre de toda la parte abdominal, toda la parte baja, ¿no es cierto?, del organismo, y la vena cava superior trae las venas de los brazos, de los órganos que están o sea, de la cara, del encéfalo, del esófago, de la faringe, de la lengua, etc. Trae la sangre, la vena cava superior. Entonces llegan a la aurícula derecha dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. La cava inferior. La vena cava superior la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula que es la válvula tricúspide. Esta es la válvula tricúspide, esto ustedes ya lo saben. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene tres valvas. De ahí pasa al ventrículo derecho. Durante la diástole viene la sangre cayendo y cae directo al ventrículo derecho. Hasta que, llegado el momento en que se empieza a contraer el ventrículo derecho, se cierra la válvula tricúspide, que es cuando comienza la sístole, ¿no es cierto? Y la sangre, el tracto de salida del ventrículo derecho va hacia arriba, sale la sangre por todo vaso que que llega a una aurícula es una vena, y todo vaso que sale de un ventrículo es una arteria. Sale por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar a través de una válvula que es la válvula pulmonar. La válvula pulmonar también tiene tres válvulas, ¿sí? La arteria pulmonar se divide después en dos, que una va al pulmón izquierdo y la otra, esto vendría siendo el pulmón, vamos a dibujarlo bien porque acá está el corazón, ¿no es cierto? Pulmón izquierdo y pulmón derecho, y luego ahí se produce el intercambio gaseoso y salen las cuatro venas pulmonares, que son las venas que llegan a la aurícula izquierda. Esto, ventrículo derecho, aurícula izquierda, es el circuito menor, que es el circuito para la oxigenación de la sangre. Luego, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de una válvula que se llama válvula mitral, que es la única válvula que tiene dos valvas. O sea que si la miramos, por ejemplo, en un ecocardiograma, se ve así, ¿sí? A diferencia de la válvula tricúspide, o supongamos la válvula aórtica, que se ve fácil que la válvula aórtica tiene tres valvas, 1, 2, 3, y esta tiene 2, ¿sí? Muy bien. El tracto de salida del ventrículo izquierdo es hacia arriba, pero bueno, yo lo hago para acá abajo, porque la aorta sale para allá arriba, ¿no es cierto? Bueno, la válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta se denomina válvula aórtica y también es tricúspide, tiene tres valvas. Esa también se puede ver con el ecocardiograma. Muy bien. Luego viene aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente.
En el callado de la aorta tenemos el tronco brachiocefálico que da para la irrigación del brazo derecho, para la irrigación del encéfalo, o sea, da la carótida. Y luego da la carótida y la que va, la braquial, ¿no es cierto?, que después se convierte, que va al brazo, ¿no es cierto?, que después se convierte en subclavia, porque va tomando nombres las arterias de acuerdo a dónde van yendo. Muy bien. Y esto va dando todas las distintas ramas. Entre las ramas que da, luego viene la aorta descendente, hasta que pasa, esto es el diafragma, todo esto es aorta torácica. Y acá, este es el diafragma, que es el músculo que divide el tórax del abdomen. Y pasa a ser, cuando pasa el diafragma, aorta abdominal. ¿Sí? Muy bien. Acá he querido hacer ver que el ventrículo izquierdo tiene mucha mayor masa que el ventrículo derecho, ¿no? Pero entonces, el circuito mayor, ¿dónde comienza? El circuito mayor comienza o sea, llega la sangre a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, va a todo el organismo, digamos que es por debajo de la línea de los brazos, ¿no es cierto? Y vuelve por la vena cava superior la sangre. Esto es el circuito mayor, esto va a toda la economía, o sea, todo el resto del organismo, abdomen, las piernas, los pies, los dedos de los pies, etc. Y vuelve a través de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces tenemos vena cava superior, esto es el circuito mayor. Entonces tenemos circuito menor, que de acá empieza el circuito menor, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Circuito mayor, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es lo que pasa cuando una célula se activa. Cuando una célula está en reposo, decimos que está polarizada. Esto es una célula. Acá hay otra célula, acá hay otra, y el líquido que está acá es el líquido intersticial. Si yo coloco la célula cuando está en reposo está polarizada, quiere decir que es negativo el interior respecto al exterior. Si yo pongo un electrodo acá y otro electrodo acá, en el líquido intersticial y en el líquido intracelular, y mido la diferencia de potencial con un galvanómetro, me da menos 90 milivolts. ¿Sí? Milivolt. Quiere decir que es negativo el interior respecto al exterior. Si viene un estímulo y me estimula esta célula, empieza a hacerse positivo el interior respecto al exterior. Cuando la célula se activó completamente, se dice que estaba polarizada, se despolarizó o activó. Una célula que se activa, se despolariza. Estaba polarizada, se despolarizó. Pasó de menos 90 milivolts, llega a más 20 milivolts. O sea, pasa de cero y pasa a ser positivo. Muy bien. Si nosotros tenemos en cuenta en el momento en que yo le he hecho cuadrada a propósito a la célula, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en cuenta cuando comienza
despolarización de la célula, tenemos acá dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Esto se puede representar a través de un vector, que es un segmento que tiene principio y tiene fin, tiene una dirección que se lo da la recta y tiene un sentido que se lo da la flecha. ¿Sí? Luego, cuando esto se hace negativo respecto a esto, se genera otro dipolo, dos polos, positivo y negativo, que genera otro vector. Luego, se genera otro vector, cada dipolo va dando los vectores. Y entonces, el vector resultante de la activación de esta célula es un nuevo vector que se comienza donde inicia el primer vector hasta termina donde termina el último vector, tiene la dirección, en este caso como todo va en el mismo, tiene la magnitud, esta magnitud, en este caso, y tiene este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que este es el vector resultante. Cada célula tiene un vector resultante, entonces la activación, supongamos, del músculo cardíaco, supongamos, de las aurículas del músculo cardíaco, viene dado por la suma de la activación de todas las células, que son millones, pero todas las células da la suma de todos esos vectores. Si en vez de ser así como yo he hecho acá, si yo tomo vectores que no tienen la misma dirección, la suma de vectores, supongamos que yo voy a sumar tres vectores. Este vector, tengo este vector, llamémosle vector 1, vector 2, y tengo este vector, vector 3, y yo quiero sumar estos vectores, ¿qué hago? Tomo el vector y traslado el inicio de este vector en la punta del otro. Bueno, voy a poner así, este que es más fácil, que está más cerca, le voy a poner 2 y a este le voy a poner el 3. Entonces, ¿qué hago? Traslado. Tiene la dirección, es otro vector que tiene la misma dirección que ese, o sea que empieza acá, tiene la misma dirección que ese, y la magnitud me la da la magnitud del vector, que sería, y el sentido la flechita. Y ahora le tengo que sumar este sería el vector 2, ¿no es cierto? Y el 3, que lo voy a hacer más así. El vector 3, ¿qué es lo que hago? Bueno, llevo la recta para allá, tiene esta dirección, tiene esta magnitud y tiene este sentido. Entonces, ¿cuál es el vector resultante de esto? Si ustedes se acuerdan de matemática, es el comienzo del primer vector y el final del último vector. Entonces, el vector resultante, lo voy a hacer con rojo porque me dejó de escribir, me da este vector, que tiene como inicio el primer vector, como fin el último vector, que tiene una dirección y un sentido que no es igual a la de los otros vectores. ¿Sí? La única vez que es igual es cuando todos están en la misma recta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora que podemos decir que una célula está, hemos dicho que una célula está polarizada cuando el interior de la célula es positivo respecto al exterior. Toda esta activación de la célula se puede representar a través de lo que se llama el potencial de acción transmembrana, que es
tiene 4 fases. Una fase que es el estado de reposo, que acá tenemos menos 90 milivolts, que es la fase 4. La fase está polarizada, se despolariza o activa en la fase 0. En realidad son 5 las fases. Y vuelve al estado de reposo, o sea que esta es la repolarización, en la fase 1, 2, que es como una meseta, y la fase 3. ¿Sí? Para que una célula que está polarizada se despolarice, tiene que el estímulo llegar a un punto que se llama potencial umbral. Si viene un estímulo y lo voy a hacer con rojo para que se vea bien, el estímulo me llega hasta acá, la célula no se activa, no se despolariza, porque no me llegó al potencial umbral. Cuando el estímulo es suficiente, que puede ser eléctrico, mecánico, cuando el estímulo llega al potencial umbral, se abren lo que se llaman canales rápidos del sodio. El sodio es un ion positivo, entra mucho sodio a la célula y de menos 90 milivolts, 72 milivolts es el potencial umbral, pasa acá, está el 0, ¿sí? 0 milivolts, y llega a 20 milivolts, o sea que llega a un voltaje positivo. Esa es la despolarización o activación de la célula. Luego viene la fase 1, 2 y 3, que es repolarización. Hay un periodo de la repolarización, la vuelta al estado de reposo, que por más que yo estimule la célula no se va a activar, que se llama periodo refractario absoluto. ¿Por qué? Porque por más fuerte que sea el estímulo, la célula no se va a activar. Pero hay una porción a partir de la fase 3 que un estímulo suficientemente fuerte lo va a activar, que acá lo pongo con puntitos, y esto se llama periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo es la última parte de la repolarización, la última parte de la fase 3, está entonces el periodo refractario relativo. Luego viene a la fase 4, que es el estado de reposo. Entonces fíjense que en realidad son 5 fases. La fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ese es el potencial de acción. Muy bien. Este potencial de acción que yo he dibujado es el potencial de acción de una célula que puede ser, por ejemplo, una célula muscular. El corazón tiene una característica que tiene dos tipos de células. Tiene las células musculares y tiene las células del sistema de conducción. Voy a hacer el esquema del corazón y vamos a ver este es el esquema del corazón y vamos a ver que muy bien. El sistema de conducción se inicia
en el nódulo sinusal. El nódulo sinusal está en el techo, esto es la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, ¿sí? Luego tenemos esto, este es el nódulo sinusal. Tenemos otro nódulo que es el nódulo auriculoventricular al que llamamos nódulo AB. Este es el nódulo AB, aurículoventricular. Entre el nódulo sinusal y el nódulo AB existen tres conexiones que vendrían siendo... El sistema de conducción es como si fuese una autopista, va rápido. En cambio, el impulso se puede transmitir también a través del sistema de conducción, a través de... no del sistema de conducción, sino célula a célula, de una célula muscular a la otra que se activa. Entonces, entre el nódulo sinusal y el nódulo AB tenemos tres haces que se llaman haces internodales. Uno de ellos va por la aurícula izquierda y todos terminan en el nódulo AB. Del nódulo AB surge el haz de His. El haz de His primero tiene un tronco y luego tiene dos ramas. Rama derecha, que va a activar toda la parte del ventrículo derecho, y la rama izquierda, que, como ya habíamos visto, la masa que tiene el ventrículo izquierdo es superior a la masa del ventrículo derecho, es lógico que esto tiene dos hemirramas. Entonces, esto es rama derecha de las de His, esta es la rama izquierda, y tiene dos hemirramas, anterior y posterior. Y luego viene toda la red de Purkinje, que es la que lleva todo el estímulo para que se contraigan los ventrículos. Este es el sistema de conducción. El sistema de conducción, quienes tienen, una de las características que tiene el corazón es el automatismo, y eso es la capacidad de generar su propio estímulo. Por eso, aunque el cerebro esté muerto, que es donde está la vida, en el cerebro, en el encéfalo, perdón, no en el cerebro, en el encéfalo, el corazón puede seguir latiendo. ¿Por qué? Porque no depende del sistema nervioso central, como ninguno de las vísceras, digamos. El intestino no necesita el sistema nervioso central, el hígado no necesita el sistema nervioso central, el páncreas no necesita el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Funciona sin que el sistema nervioso central lo esté mandando. A diferencia de si yo contraigo un músculo del brazo, por ejemplo, sí, lo hago voluntariamente, ahí sí interviene el sistema nervioso central. Muy bien. Está inervado el corazón por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático aumenta las propiedades cardíacas y el sistema nervioso parasimpático disminuye las propiedades cardíacas. Las propiedades cardíacas son el automatismo, que es la capacidad de generar su propio estímulo, la conductibilidad, que es la capacidad de conducir ese estímulo, la excitabilidad, que es la capacidad de responder a ese estímulo, y automatismo, conductibilidad y la contractilidad, que es la capacidad de contraerse. ¿Sí? Esas son las propiedades que tiene el corazón. Muy bien. El nódulo sinusal genera generalmente
el estímulo y lo hace a una frecuencia entre 60 y 90 y 100, pongamos, por minuto. ¿Sí? El nódulo AB tiene una función de frenar el estímulo. ¿Sí? Frena el estímulo. Entonces acá es un efecto fisiológico. ¿Por qué? Porque si aumentara mucho la frecuencia en la aurícula, permite que se paren estímulos que vienen de la aurícula y no pase a los ventrículos, de tal manera que no produzca taquicardia ventricular. Y a partir de lo que es la bifurcación de las de His, se produce lo que sería en sí realmente la transmisión hacia los ventrículos, ¿sí? De la llama derecha, de la llama izquierda, hemillama anterior, hemillama posterior, y todo lo que llega a la red de Purkinje. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes tienen capacidad de generar estímulo? Nódulo sinusal, nódulo AB, red de Purkinje. ¿Sí? Los otros solamente conducen. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es antes de ver esto voy a parar un minuto y después seguimos.